Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas de análisis y coyuntura política y es un gusto para mí recibir a Francisco Jovel, firmante de los acuerdos de paz, que está conmigo esta mañana para hablar un poco de la coyuntura política del país y los partidos también. Bienvenido, Francisco. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Gracias por estar conmigo esta mañana y bueno, antes de entrar al aire mencionamos un poco. Parece ser que sin formalmente como lo establecen las disposiciones legales, pero la lógica de las campañas electorales ya está marcando el ritmo de los partidos políticos en función de la presidencial. Así es, en primer lugar porque la campaña presidencial es más larga que la de diputados y alcaldes, pero por otro lado, dado los resultados de las elecciones anteriores, la dinámica electoral se multiplica, ¿verdad? Sobre todo, en todos lados. Sobre todo porque los candidatos, ya los que están definidos por los partidos políticos, en el caso de Arena y el FMLN, pues ya están posicionándose en los medios de comunicación, están emitiendo postura de los acontecimientos, ya es una manera en la cual sus rostros van a ser cada vez más visibles en los diferentes medios de comunicación, pero también un poco sus posicionamientos, ¿eh? Así es. Desde luego que valdría la pena que el posicionamiento también sea de trasladar sus visiones programáticas a la ciudadanía, porque si no se van en pura publicidad superficial, en cuestiones meramente de imagen, y es cierto que eso mueve al voto, pero no crea conciencia ciudadana necesariamente. Uno de los aspectos que ahora y ha estado en la discusión las últimas semanas o los últimos 15 días, si lo podemos delimitar temporalmente, es la constitución y configuración de alianzas y coaliciones entre partidos políticos. Hemos escuchado de diferentes posturas, parece ser que se va materializando con más claridad una coalición entre Arena y el PCN, ya hasta se mencionan nombres en función de una candidatura a la vicepresidencia, pero por otro lado también se menciona un poco acercamientos entre el FMLN y Gana en función de una coalición para establecer la fórmula presidencial. ¿Cómo analiza usted estos dos aspectos, ¿no? En el caso de Arena PCN, por otro lado está el FMLN y que no se descarta la posibilidad de hacer una coalición con Gana. Bueno, mira, yo considero que los resultados electorales anteriores, es decir, de principio de este año, marcan también la necesidad de coaliciones. Si se quiere, la tensión bipolar que ha habido aquí también se está configurando muchísimo más con las alianzas. Es cierto que ahora surge posiblemente un tercero en la contienda. Todavía está por verse. Depende de un montón de asuntos meramente procedimentales. Pero la voluntad política está establecida. No solo por los partidos que dicen aliarse el movimiento con el CD, sino también por la cantidad de ciudadanos que terminaron dando su firma por nuevas ideas, ¿verdad? Que no puede menospreciarse también ese fenómeno. Ahora bien, las otras alianzas yo creo que tienen mucho que ver con el hecho de que se está jugando, por un lado, la continuidad en el gobierno por parte del FMLN, mayoritariamente, porque el FMLN nunca ha gobernado solo en el sentido del Ejecutivo. Siempre se reunió la primera vez se alió con amigos de Mauricio y hoy posteriormente está viendo otras posibilidades de alianza. A mí lo que más me preocupa de todas estas alianzas es que terminen siendo un entendimiento que no se haga de cara a la ciudadanía. Y eso sería muy malo porque uno no sabe qué cosas a veces hay detrás de ese tipo de alianzas o pactos o como sea. Por ejemplo, el FMLN y Mauricio Funes nunca dejaron claramente establecido los términos de su alianza. El FMLN presentó un programa de gobierno, pero a la hora de las horas no lo cachó, digamos, Mauricio Funes, impuso su particular punto de vista. Y por eso también empezaron a tener problemas casi desde el primer día de la toma de posesión. Recuerdo yo algunas desautorizaciones que hizo el mismo Gerson Martín, a Roberto Lorenzana, al mismo Sánchez Serén. Luego, actualmente, la posibilidad de una alianza de Arena con el PCN, incluso más, ¿verdad? Porque se habla también
de la democracia cristiana. Incluso se habla también de Ghana en esa, todavía está, Ghana a veces como la guapa de la fiesta, ¿verdad? Que todo el mundo quiere bailar con ella. Todavía está impreciso eso. ¿En qué consiste la cosa? En nuestro país, en este tipo de coaliciones no han estado sobredeterminadas por un planteamiento programático claramente establecido. Que no se venga a decir ahora, me parece que sería incorrecto, que quien no ha presentado programa es Nayib, si no lo ha presentado nadie. El Frente recientemente ha dicho que va a estar haciendo todo un esfuerzo para elaborar su programa. De Arena yo no conozco que haya un programa preestablecido. Y por lo tanto, lo que debemos exigir los ciudadanos es que lo tengan y lo presenten y lo hagan público y elaboren su publicidad en base a eso. Porque hay que diferenciar lo que es un programa de gobierno de lo que es un programa estratégico de una corriente política, ¿verdad? Ese programa estratégico presupondría necesariamente valorar en cada momento, en cada coyuntura, la correlación de fuerzas existentes para ver hasta qué punto lo que se plantea en el programa estratégico es realizable. Y eso es lo que ahorita sería. Pues nosotros sabemos que el planteamiento, aunque sea de manera general, el planteamiento de Arena es de continuidad del programa neoliberal. En el Frente no está muy claro. Hay quienes lo acusan de populista, hay quienes lo acusan de estatista, algunos hasta de comunista, otros de ortodoxos, etcétera. Pero tampoco está muy claro el aspecto de cómo, tanto en términos estratégicos como en términos de gobierno próximo, establecen qué es lo que podrían realizar, dada la correlación existente. Y en función un poco de esto, que una expectativa, y coincido con usted, que puede esperar la ciudadanía es dar claridad de las propuestas estratégicas que van configurando cada uno de los candidatos y los partidos políticos. Aunque también en la coyuntura en la que nos encontramos, mucho se ha movido y los medios de comunicación han posicionado, creo, en demasía el tema de quiénes van a conformar las fórmulas, aunque de fondo también hay un tema de negociaciones sobre, no quiero utilizar la palabra repartición, pero es como si puede ser distribución en impuestos de eventualmente en un gobierno, pero también quién puede ser las personas que acompañen a la fórmula. Y algo que me llama la atención, me gustaría escucharle sobre esto, Francisco, es, ya teníamos, bueno, en el caso de Arena entiendo que es la primera vez, si se materializa como tal, que entraría como una coalición, cosa que, digamos, Arena no había hecho en tiempo atrás. El FMLN sí lo hizo en sus primeras elecciones y su primera participación, pasó un tiempo que decidió hacerlo solo y utilizó la figura de alianzas estratégicas, pero ahora ya sí está hablando de tema de coaliciones, o como una posibilidad fuerte hablar de coaliciones con otros partidos políticos, que podría ubicarle, en el caso del partido Ghana, que es un partido que se ubica al espectro más a la derecha, no encontrando uno que puede ser el CD. En principio sí hay afinidad ideológica, pero el CD pues ha tomado su propia estrategia y va por otro lado. Bueno, mira, todo el mundo esperaba también que hubiera alguna fórmula de entendimiento entre el FMLN y Nuevas Ideas, hasta el momento en que se nombró el candidato Hugo Martínez. Todavía se hablaba de esa posibilidad. Algunos continúan hablando de la posibilidad de una alianza en segunda vuelta. Sí, pero en un primer momento los partidos tienen que tratar de posicionarse lo mejor que puedan por su cuenta o con la alianza concreta que concerten. Y a partir de eso es que surgen las posibilidades de segundas vueltas. El problema, creo yo, que más preocupa al electorado actualmente es, y lo digo a un sector importante del electorado, es si realmente va a haber un tercero en contienda o no. Y creo que eso está moviendo la cabeza, el pensamiento y las inquietudes de muchísima gente. Como te decía en un principio, hay una cantidad enorme de ciudadanos que hizo cola, que se asoleó, que pues fue a manifestar su preferencia porque se inscribiera como partido político Nuevas Ideas, dejar
afuera por procedimientos legales, a esa opción es bastante, yo le llamaría peligroso para la estabilidad política del país. No puede menospreciarse el peso que pueda tener una organización política que por primera vez en tan corto tiempo consigue tan cantidad de firmas. Menospreciar eso me parece que es un absurdo. Y creo que en este caso el CDE ha entendido esa situación y ahora lo que está demandando es, bueno, no me vayan a mandar al archivo de la historia electoral, ¿verdad? Estoy aquí, estoy vivo y no estoy solito, como dice. Tengo diputados y además tengo un candidato que tiene un respaldo ciudadano grande. Creo que eso mueve ahorita la situación coyuntural. Debo de hacer una pausa, Francisco, para regresar, si le parece, en el siguiente bloque. Hablemos un poco más de esta alianza Nuevas Ideas con Cambio Democrático, porque ha estado en discusión también, bueno, la gente del movimiento Nuevas Ideas ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, también amparándose en función de las condiciones y una eventual decisión que puede emitir la Sala de lo Constitucional si constriñe o afecta sus derechos políticos. Me gustaría tener su apreciación sobre esto, porque ha mencionado un tercero en contienda y qué implicaría si un tercero en contienda, cómo configuraría también las posibilidades del comportamiento de los electores y también pues si puede forzar a un escenario de segunda vuelta, que también son parte de los debates que han estado apareciendo en los últimos días. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Antes de continuar la discusión con Francisco Jovel sobre la coyuntura política, alianzas y coaliciones de los partidos políticos, establecemos un enlace microonda con Jorge Tríos, periodista de Teleprensa, para que nos comente que en este momento se están dando una movilización en los alrededores de la Universidad de El Salvador en función de una marcha en contra de la privatización del agua, según lo han mencionado también personajes vinculados a la Universidad de El Salvador. Buenos días, Jorge, comentanos. Gracias, muy bien, buenos días Carlos y también pues a los amigos televidentes de Canal 33, tú ya lo mencionabas y como también pues ya se tenía planeado este día pues diferentes sindicatos y movimientos estudiantiles de la Universidad de El Salvador pues marcharán. A esta hora de la mañana pues han salido pues justamente sobre el Boulevard Norte, que conecta también con el Boulevard de los Héroes, la 25 Avenida Norte, con la calle San Antonio Abad, y pues se mantienen concentrados aquí de alguna forma pues para pues hacer ese llamado que ellos vienen realizando ya desde hace varios días, y es pues que no se privatice el derecho al agua. Pues ellos aseguran pues que estas son las intenciones de algunas fracciones en la Asamblea Legislativa. De momento pues está paralizado el tráfico vehicular sobre esta zona. Hemos visto pues desde muy temprano elementos de la Policía Nacional Civil, tanto de tránsito como de la UMO, que se mantienen en este lugar, ya están comenzando pues a ayudar a los automovilistas, así como también pues a los motoristas del transporte colectivo, para pues comiencen a tomar otras rutas y no se vean afectados por esta movilización. También el llamado ahí a los automovilistas, busquen rutas alternas. Ya están acá pues, como decíamos, los trabajadores, los alumnos de la Universidad Nacional realizando pues esta manifestación, esta movilización que se tenía prevista desde hace varios días. De hecho, no es la primera vez que estas organizaciones de la universidad pues salen a las calles, ya han marchado en una ocasión hasta la Asamblea Legislativa. Recordemos pues que ahí se registraron algunos pues conatos o hechos de violencia. También pues en otras ocasiones han salido acá a manifestarse frente a la universidad, realizando pues esta misma acción de cierre de calle. Así la situación, por supuesto, nosotros vamos a mantenernos acá, vamos a hacer todo el recorrido para pues poderles informar en las emisiones de Teleprensa de todo lo que ocurra. Así la situación, Carlos. Si no hay preguntas, yo regreso contigo pues a los estudios de República. Perfecto, gracias Jorge por brindarnos entonces ese reporte de esta movilización en los alrededores de la Universidad de El Salvador, que se va a desplazar, entiendo, a la Asamblea Legislativa, como ya se había mencionado, una marcha respecto a una protesta ante, según el posicionamiento de gente de la Universidad de El Salvador, ante la privatización
privatización del agua según el posicionamiento que ellos han mencionado. Te agradezco mucho, Jorge, por tu reporte y estaremos a la expectativa de la nota ampliada que se brinde en la próxima emisión de Teleprensa. Gracias, Jorge. Bien, ahora retomamos un poco el tema que teníamos pendiente, Francisco, es nuevas ideas. Nayib Bukele determinan una alianza estratégica con Cambio Democrático. En las discusiones han estado los siguientes: si Cambio Democrático solo se constituye en un vehículo, un canal para posicionar la candidatura de Nayib Bukele, que entiendo todavía no se ha inscrito a Cambio Democrático, que lo tendría que hacer por la ley de partidos políticos, o si eso por otro lado marca que Cambio Democrático podría tener, lo voy a decir de esta manera, el sartén por el mango para unas negociaciones que faciliten o que posicionen el ideario de Cambio Democrático ante una plataforma o una propuesta de gobierno. ¿Cómo lee esos aspectos, Francisco? Bueno, yo creo que primero, por el interés mismo de Cambio Democrático, debería de tomar muy en serio la necesidad de dejar claramente precisado los términos de la alianza con Nayib. Pero por otro lado, Nayib, con nuevas ideas, digamos, en general, lo que debería de buscar también es lo mismo, porque es uno de los puntos más flacos que le están atacando otras entidades políticas, ¿verdad? Es decir, no sabemos qué piensa, no sabemos qué es lo que plantea, cosa que es cierta, pero como te decía anteriormente, lo mismo puedo decir del señor Calleja, lo mismo puedo decir hoy por hoy de Hugo Martínez. Y también el otro asunto es cómo van a llegar otros partidos, con qué programa, a buscar una alianza con otros partidos, no necesariamente con Cambio Democrático, sino por ejemplo el PCN. ¿Con qué va a llegar? Con Arena, o sencillamente va a ser un súbdito de Arena. Debe dejarlo muy claro, incluso hasta por ética política, incluso hasta por solvencia moral para ellos mismos. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si se establece algo, no sé si con Arena o con el Frente, por parte de Ghana. Nunca hemos sabido, por ejemplo, de parte de Ghana claramente cuáles son sus puntos de vista. Cuando recientemente, por ejemplo, tuvo la correlación para estar en la presidencia de la Asamblea Legislativa, todo el mundo tenía un interrogante: ¿y ahora qué viene? Y vinieron una serie de cosas que desorganizaron en alguna medida, digamos, el funcionamiento ordinario de la Asamblea, y que todavía tienen cola. El mismo Norman Quijano está tratando de ver cómo, de alguna manera, según su punto de vista, corrige ese tipo de cosas que se dieron, ¿verdad? Sobre todo en relación con contrataciones, pero también en relación con otro tipo de funcionamientos del aparato legislativo desde el punto de vista administrativo. Ahora, por eso es indispensable que, como se tiende a decir, no, el pueblo ya maduró, el pueblo ya no, como dicen alguna gente, ya no se le puede dar a tol con el dedo, para usar ese lenguaje popular. Bueno, si eso es así, si hay madurez, la ciudadanía debe exigir que se pongan claras las cosas, sí, para saber por qué va a votar. Y no se siga por parte de los partidos con cartas en la manga de la camisa, ¿verdad?, que se sacan en el momento menos esperado, y que en alguna medida son trampas. También es una forma de corrupción política el no dejar claro en blanco y negro qué es lo que un partido político busca o pretende. Luego puede explicar el partido político: mira, esto es lo que yo pretendo, pero la correlación de fuerza no me permite más que esto, ¿verdad? Porque así es la política. Uno no le puede pedir a los partidos políticos que realicen todo lo que se les ocurre que podían. Tendrían que tener una correlación de fuerzas muy grande. No lo va a poder hacer ni López Obrador en México, con el 53% de electores a su favor, fenómeno que no se daba en México en muchísimas décadas. Pero no lo va a poder hacer tampoco. Tiene que tomar en consideración un montón de situaciones, y sobre todo también los problemas que tiene con su vecino del norte, ¿verdad? En donde siempre los mexicanos han dicho que su desgracia mayor es estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, eso es una exigencia que deben, sobre todo,
demandar la sociedad civil organizada. Así como, por ejemplo, está tratando ahorita con esta manifestación que vimos, el estudiantado, de que se tomen medidas concretas que garanticen que no va a haber una privatización del agua. Porque no basta que unos políticos, diputados digan, no, si no tenemos la intención. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes en este país. Sí. Se dijo lo mismo con la dolarización. Y bueno, terminó que el Colón, yo no sé si ya lo quemaron o están embodegados, sea como sea, pero no funciona. También se dijo, por ejemplo, cuando se le dio acciones a los trabajadores de Antel y total, después esas acciones se esfumaron. Los trabajadores ya no tienen nada que ver. Lo mismo con los bancos. Hoy los bancos incluso ya no son ni de propietarios salvadoreños en buena medida. Son de colombianos, incluso de hondureños, han sido de norteamericanos. De tal manera que el estudiantado, que siempre es rebelde, y la juventud sin rebeldía es servidumbre precoz, como se viene diciendo desde la época de la reforma universitaria de Córdoba, esa rebeldía tiene obviamente que manifestarse en estas situaciones. Ahí tienes tú, por ejemplo, el papel que están jugando los estudiantes en Nicaragua, el papel que han jugado los estudiantes en los años 70 en este país, en la lucha contra Martínez, en la lucha contra Lemos. No podés impedir al estudiantado, que ya es parte de la ciudadanía pensante, que reaccione ante situaciones que pueden ser dramáticas para el conjunto de los ciudadanos. Debo hacer una pausa, Francisco, pero en el último bloque me gustaría que hablemos un poco cómo se lee, por ejemplo, hablamos de cambio democrático y nuevas ideas en este bloque, pero también en el otro me gustaría que hablemos cómo se ve en esta correlación de fuerzas del FMLN en función de la elección presidencial y también qué elementos van a marcar esta discusión previo, o si lo podemos llamar así, en la campaña electoral, el caso Funes, el tema del agua y entre otros aspectos. Regresamos. Último bloque de esta plática que tenemos con Francisco Jovel, firmante de los acuerdos de paz sobre la coyuntura política y de los partidos políticos. Hemos hablado un poco en los primeros bloques de estas coaliciones, sobre todo en el caso de Arena PCN, se habla de la Alianza Estratégica de Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Ahora me gustaría escuchar un poco, Francisco, cómo analiza usted el FMLN en este contexto, partiendo también de la idea de unas correlaciones de fuerzas. ¿En qué condición se encuentra el FMLN? Ya tiene un candidato a la presidencia, Hugo Martínez, pero también en los próximos días se va a nombrar o se va a hacer su proceso de elección la persona que le acompañe en la fórmula presidencial. Entonces, ¿en qué escenario usted lee al FMLN? Mira, debo ser honesto en mi particular forma de ver la actualidad del FMLN. Yo veo también al FMLN en una situación relativamente crítica. No obstante que tiene un candidato, pero tiene situación difícil en cuanto a las alianzas. Una gran cantidad de gente de la base del FMLN se mostraría completamente insatisfecha si se hace, por ejemplo, una alianza con Gana. Una cosa son las alianzas o los entendimientos electorales, legislativos que puedan haber dada la correlación en la asamblea. Y otra cosa es una alianza para efectos de plan de gobierno del país en su conjunto. Y yo francamente considero que muchísima de la base del FMLN no tragaría, digamos, de alguna manera fácilmente una alianza con Gana. Van a tener que hacer una labor, si acaso una cosa como esa se llegase a concretar, de convencimiento muy, muy complicado, muy cuesta arriba. Por otro lado, yo entiendo que Hugo Martínez llegó con un discurso diferenciándose de quienes, la corriente que actualmente, digamos, o el grupo de gente que actualmente controla los órganos de dirección del FMLN. Y una cosa
que tiene que medir mucho Martínez es justamente que no aparezca con que él ganó por una expresión del descontento de las bases, con esos verticalismos y esas ruedas de caballitos, como les llaman, ¿verdad? Y algún tipo de actividades, digamos, que se riñen con lo que debería de ser la ética de ese partido en alcaldías y en otros cargos en donde el nepotismo ha estado a la orden del día, que no haya la diferenciación, que no haga la diferenciación, Hugo, le costaría muy caro. Yo he escuchado, por ejemplo, opiniones en el sentido de a Hugo ya le pusieron freno, le pusieron un jefe de campaña que es el coordinador general, le pusieron a el adversario a la hora de la elección para que haga el programa. Bueno, yo no veo eso necesariamente malo en sí. El asunto es cuál va a ser la orientación de todo ese trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, que el Frente diga que va a buscar alianza con el movimiento social, pues sí, eso ha sido lo más tradicional que hay. Además, hay que pensar cuál es la fortaleza de ese movimiento social. Hay un sindicalismo disminuido en el país, lamentablemente, perdón, aun cuando el FMLN ha sido gobierno, el impulso al sindicalismo ha sido limitado. Ha habido, sí, más organización, yo le llamaría, de la ciudadanía a nivel de ONGs, de asociaciones, pero el peso electoral que estas organizaciones puedan tener se vacía en todos los procesos electorales. Podemos decir que Arena también tiene, de hecho, por naturaleza, una alianza con una serie de sectores de la sociedad civil organizada, empezando por FUSADE, ¿verdad? Siguiendo con otros hasta Sí a la Vida y otras cosas por el estilo. De tal manera de que lo que está en juego en esta campaña son las alianzas entre las formaciones políticas electorales propiamente tal, legales o en proceso de legalización, con el caso de Nuevas Ideas, y eso es lo que va a conformar la situación en que se va a entrar en la campaña propiamente tal, ya cuando se inscriban los candidatos, ¿verdad? Me restan 2 minutos, Francisco, y solo le consulto puntualmente. Hemos tenido en diferentes paneles de análisis, una de las ideas que ha surgido cuando se analiza el FMLN es que una candidatura de la de Hugo Martínez le da un aire a otra expresión o grupos dentro del FMLN, pero que también pueden llevar un lineamiento distinto a la noción de la izquierda que puede tener el FMLN o como se ha concebido, sino que puede adaptarse a esta lógica del modelo económico, puede hacer políticas que no necesariamente van en un rol más protagónico del Estado. Es decir, digamos que también usted lo valora así, considera que puede ser un poco la lógica en la que puede llevar esta candidatura de Hugo Martínez y el sentir de cómo se materializa su plataforma. Eso es lo que hizo triunfar en la campaña interna a Hugo. Ahora, eso es lo que mucha gente siente que está en peligro también. Es decir, se abrió el padrón, pero de un padrón original de más de 130,000 miembros, se estaba trabajando con un padrón de 20,000. El carácter, si se quiere, representativo, de carácter orgánico del Frente había disminuido enormemente. Se amplió el padrón electoral y yo creo que llegaron a 40,000 o un poquito más. Una situación insuficiente. Y por otro lado, hay muchas aprehensiones de mucha gente, digamos, claramente de izquierda, sí, que todavía no le da el beneficio de la duda a la actual dirección y también al mismo Hugo Martínez, sobre todo después de la última ratificación que hubo de las alianzas y cosas por el estilo, sí, en relación a esto. El caso concreto mío, por ejemplo, abrieron el padrón, yo no me voy a ir al padrón porque en el caso mío a mí me excluyeron. Y entonces las cosas se hacen como se deshacen como se hacen.
no voy a ir yo ahí a comenzar desde cero. Ok. Francisco, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Espero que nos volvamos a encontrar en República para seguir desarrollando estos análisis de la coyuntura política, los partidos y también de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa en los próximos meses también tendrá una dinámica intensa y cuando se acerque la campaña, pues probablemente disminuye un poco el trabajo. Gracias por haberme acompañado, Francisco. Gracias a ti y te felicito por el programa y un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que nos han estado viendo. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. Será entonces hasta mañana, 6:30 en República.